Advertencia. Cualquier material incluido en nuestro contenido como imágenes, videos o música, tienen derechos de propiedad, por lo tanto las imágenes y videos que aparecen son de propiedad de DC Comics. Cualquier material utilizado en la producción de estos videos se utiliza con el fin de conocer acerca de personajes de la editorial DC y no tiene ninguna intención comercial sino de entretenimiento. Con ustedes, para América Latina y el resto del mundo, el programa para YouTube dedicado a la editorial Comics y su universo de personajes de historietas, su anfitrión Black Hawk se presenta Archivos DC Universe. Hoy les ofrecemos Club el Inconquistable, el otro Conan del universo DC. Saludos a todos nuestros seguidores de nuestro canal. Hoy hablaremos de otro personaje que quizás nos hemos pasado por alto en una característica importante. Como verán, fui un poquito precipitado al llamar a Beelzebub como el Conan de DC, ya que me he topado con otro personaje incluso interesante que él. Resulta que encaja de una manera muy perfecta con este personaje de la literatura y también llevado muchas veces a los cómics, debido ya que este personaje tiene unas ciertas características al que hablaremos en esta biografía. Sin embargo, en el caso anterior es uno de los personajes de espada y brujería que siguen esta tendencia. Entonces de ahí que de pronto Beelzebub o personajes como Stalker, hasta el mismo Warlord, tengan ese mismo carisma de las aventuras del personaje de Conan el Bárbaro. En el caso anterior, en este caso, debido a que estos personajes siguen una tendencia, por ejemplo en este caso de Stalker y Warlord, debido a que estos personajes han tenido un poco más de trascendencia más allá de DC Comics, frente al personaje que hablemos a continuación. En este caso hablaremos de Club el Inconquistable. Es de hecho el que encaja un poco como la contraparte más cercana a Conan el Bárbaro, y que, como verán, hay muchos aspectos similares que concuerdan con la descripción dada por el escritor Robert E. Howard del personaje de Conan el Bárbaro y que se asemejan en parte al tipo de aventuras que tiene Club el Inconquistable, y en particular con la versión de Roy Thomas. En este caso citamos el ejemplo de la versión de cómics de Conan el Bárbaro que escribió para Marvel Comics en su época más conocida. Por eso, sin más que aclarar, comencemos a darle conocimiento a este personaje que en mi caso lo desconocía y que pronto uno se sorprende ver las cosas de DC que a veces no conocemos y podemos aprender de ellas. Entonces, sin más, comencemos. ¿Quién es Club el Inconquistable? Club es un personaje ficticio conocido como Balkan. Es un héroe del género de espada y brujería publicado por la editorial DC Comics. Apareció por primera vez en el cómic de Club of the Conquered número 1, que apareció por primera vez en el mes de junio de 1975. Es dibujado por el artista Ernie Chan. Además, convirtiéndolo en otro personaje que debutaba con su propio título en su propia serie, algo que en la historia sí cada vez más nos deja más perplejos e impresionados a medida que vamos conociendo a este tipo de personajes. Habiendo aclarado que posee ciertas cualidades, características e influencias de Conan el Bárbaro literario y de su versión de Marvel, Club es un vagabundo y un bárbaro que vivió en una época prehistórica en el que luchaba contra magos diferentes, ladrones, monstruos y guerreros que se cruzaban en su camino. Sin embargo, a diferencia de Conan, Club tenía una mano derecha deformada y con una forma de garra, resultado de una maldición que se le impuso a su familia. Historia sobre su publicación. Club y el Inconquistable número 1 fue el primer cómic donde debutó como historieta a mediados del año 75 del siglo XX, un periodo en el que DC Comics lanzaba un número récord de títulos para el mercado de cómics, en este caso 16 nuevos títulos, un récord para la época, que debutaron tan solo en el año 1975. Club fue una de las varias de estas nuevas series que se ambientaron y se desarrollaron en el género de fantasía o de espada y brujería,
aparte de la existencia de otros títulos tales como Warlord, Stalker, Starfire. Esta última no tiene nada que ver con la princesa guerrera de los Teen Titans, sino es la primera versión de un personaje de espada y brujería con el nombre de Starfire. Otros personajes también encontramos a Nightmaster, Thor y el mismo Werewolf que ya hemos hablado. En este momento, la principal editorial de DC, Marvel Comics, había encontrado el éxito en el género con la publicación con Conan el Bárbaro y la misma Red Sonja. Títulos muy aclamados en este tipo de cómics, especialmente por el paso de dichos títulos a cargo del legendario Roy Thomas. De todos los nuevos personajes de fantasía de DC, Club es el que realmente termina siendo más parecido y cercano a la figura de Conan, tanto que en su personaje como en su apariencia, excepto el hecho de que Club tiene una mano deformada a causa de una maldición. Club el Inconquistable debutó cada 2 meses, publicó cada 2 meses, siendo una especie de serie bimensual que llegó hasta el número 9, publicado en el mes de octubre del 76, donde hizo una pequeña pausa, reiniciándose nuevamente la serie, regresando con el número 10 publicado en mayo de 1978. La serie completa fue escrita por Michelini, aunque en el número 14 nunca fue publicado correctamente debido a que fue acreditado con Tom DeFalco, otro escritor de la época, y Chan permanecería con dicho título hasta el número 7, con Kate Giffen asumiendo las tareas de lápices en el número 8. Con la incorporación de Giffen, la serie comenzó a incorporar algo de ciencia ficción, elementos alejados de sus comienzos como cómic de espada y brujería. El relanzamiento de la serie duró tan solo 3 números, ya que se canceló de repente, último publicado en el mes de septiembre de 1978, producto de la crisis editorial llamada Implosión DC, cuando la línea de DC Comics se cortó drásticamente. Algún día hablaremos de ese tema. La cancelación fue tan repentina que otros 2 números de la serie ya habían sido completamente escritos y dibujados. Estas historias, sin embargo, encontraron abrigo cuando se publicaron en el cómic titulado Cancelled Comic Archive número 1, publicado en el año 1978. Sin embargo, solo 35 copias de este cómic se publicaron oficialmente. El personaje sería revivido nuevamente en el año 1981 para publicación especial en una copia de seguridad de 2 partes en una historia suplementaria de las páginas de Warlord, volumen 1, en los números 48 y 49, que fueron publicados entre los meses de agosto a septiembre de 1981 como una historia secundaria, y escrito por Jack C. O'Harris con el arte de Tom Yates. Esta serie trató de concluir de manera parcial la historia de Club. Historia del personaje. Orígenes. De acuerdo a la historia primaria, dicen que en una dimensión alienígena donde existían 15 mundos, 7 de ellos eran mundos de luz, 7 de ellos eran mundos de sombras, y el mundo restante, Pitaria, como se llama el hogar de Club, colgaba de la balanza entre la luz y la oscuridad. Siglos atrás, un hombre pitariano, buscando conocimiento arcano que le pudiese ayudar a mejorar su mundo, accidentalmente liberó un demonio que intentó poseerlo. Aunque el hombre logró exorcizar a la bestia, dejó una marca sobre él de por vida y sus posibles descendientes, transformando su mano derecha en una garra peluda. Era una marca que sería transmitida a todos sus descendientes masculinos. El más grande de estos descendientes fue Vulcan, también llamado Club. Llevaba un guantelete carmesí para ocultar su deformidad, y al cual también se revelan con unas características propias de poderes que más adelante serían de su ayuda. Los Inconquistables, elegido por los antiguos dioses de la luz para servir como su campeón en su eterna lucha contra los dioses de la sombra, los señores del caos, que intentaron derrocar el equilibrio cósmico y así arrojar al universo al caos. Club fue criado desde la infancia en el reino de los dioses después de que sus padres fueron asesinados por el rey Oculas del Ojo Amarillo. Allí, Club fue entrenado para ser un guerrero con tremenda destreza y audacia incomparables, dominando todas las formas conocidas de combate antes de recibir 2 regalos de los dioses antiguos. Uno era su guantelete carmesí hecho del oráculo de metal, diseñado para proteger al mismo Vulcan de la reciente influencia de la mano demoníaca. La otra era una espada invencible llamada Moon Thor, pero los dioses de la sombra, al enterarse de la existencia de Club, le hechizaron cuando este regresaba del reino de los antiguos dioses de la luz hacia su mundo natal de Pitaria. El hechizo le robó a Club su espada y su memoria, y pasaría los siguientes meses vagando por su mundo sin rumbo. Las aventuras de Club, cuyo nombre era Vulcan, tuvieron lugar, como les decíamos antes, en el reino de Pitaria, un entorno vagamente definido al cual se parecía en la prehistoria de la Tierra, ya que originalmente se creía que era el pasado de la Tierra, hasta después unas aclaraciones que se hicieron posteriormente en los cómics. Su primera aventura lo enfrentó contra el ya mencionado Oculas el Ojo Amarillo, un malvado hechicero y rey, que reveló que había asesinado al padre de Club, como se mencionaba al comienzo, y que también había tenido una mano deformada como su hijo. Oculas había recibido una profecía en la que predecía que un hombre con una garra lo derrotaría
algún día, y esa profecía se convirtió en la razón para perseguir a Valkyr y a su padre, y sea quien fuese sus descendientes. En historias posteriores se reveló que Club existía en el mismo mundo de Pythia que la mismísima guerrera conocida como Starfire, que esta es la que ya hemos mencionado que no tiene nada que ver con la versión alienígena de la Tamaraniana y que aparentemente este mundo aparentemente no era de la Tierra. Tanto esta versión de Starfire como Club fueron revelados como dos de los campeones eternos de Sornarai. Acá es donde aguarda precisamente el bien parecido con personajes como Conan el Bárbaro y Red Sonja, así como el curioso paralelismo y parecido a las historias de He-Man y She-Ra en la televisión. Las implicaciones de estas revelaciones nunca fueron exploradas, desafortunadamente, ya que la serie terminó con un cliffhanger. Aventuras con la Mujer Maravilla. Muchos años después, este personaje regresaría. Con su espada y su memoria restauradas, los antiguos dioses de la luz le contaron a Club su gran misión y se propuso a mantener el equilibrio cósmico. Club el Inconquistable sería reclutado junto a Beelzebub para unirse con Wonder Woman y al demonio conocido como Starker para derrotar al demonio The Guard. Y lo que ya habíamos contado anteriormente en las dos anteriores estrellas de estos dos personajes. Estos a su vez destruyeron con éxito a The Guard y cada uno se separó al final de dicha historia. La historia Liga de la Justicia, un grito por justicia. Asimismo, hubo una referencia directa al personaje en el cómic de la miniserie Liga de la Justicia, un grito por justicia, en el cual en la historia relacionada al villano Prometheus, villano que usaría un misil derivado de uno de los guanteletes de Club, ya que allí se menciona que el artefacto es descrito como un antiguo artefacto que data de alrededor del año 13.902 a.C., dándonos a entender que era posible que esta historia haya ocurrido en esta continuidad para neutralizar y que había sido utilizado para neutralizar a Firestone, tal como se vio en las páginas de Justice League Cry for Justice, o sea, Grito por Justicia del mes de marzo del 2010. Time Masters Vanishing Point. La miniserie de DC Comics Time Masters Vanishing Point ya reaparecería al encontrarse con Buster Gold durante dicha historia. Tanto Club como Starfire, en este caso Star Hunters, como era conocida Starfire, como se le llama a esta heroína del pasado, fueron enviados de vuelta a sus tiempos correctos por Rip Hunter. Esto había sucedido en las páginas de Time Masters Vanishing Point volumen 1, número 1, que fue publicado en las páginas del mes de septiembre del 2010. Otras versiones: Primal Force. El equipo conocido como Primal Force reconocía a un personaje con el nombre de John Chan. Esta versión de Club es un personaje superhéroe creado por Steven Seagal y Ken Hopper. Apareció por primera vez en las páginas de Primal Force volumen 1, número 1, publicado en octubre de 1994. Por cierto, si ustedes quieren que hablen en un próximo video de Primal Force, solo déjenme en los comentarios de este video. Esta versión es un joven asiático de Hong Kong. Sin embargo, este Club no tiene ningún vínculo directo con el Club original, aunque tiene una mano de forma idéntica. El verdadero nombre de Club era John Chan. Chan se convirtió en Club después de comprar una antigua armadura y una espada. El poder de Club de Pythia, que resultaba siendo parte de lo que él había comprado, que había estado inactiva en uno de los guanteletes, le cortó la mano con la espada y se la injertó en su lugar. El espíritu demoníaco de Club aumentó las habilidades de lucha, pero le dificultó controlar la ira. John Chan sería miembro del equipo conocido como Primal Force durante los 15 números de dicha serie. Más versiones alternativas. Las versiones alternativas de Club han tenido apariciones en títulos como Sandman del volumen 1, número 52 del año 93, del sello Vértigo, otro cómic del sello Vértigo como fue Swamp Thing número 163 del año 1996, y el cómic de DC Comics de Starman volumen 2, número 55 del año 1999. Claude el Inconquistable finalmente se haría con una nueva serie. Esta vez DC Comics cedió al subsello Wildstorm Studios, que ya pertenecía para ese tiempo a DC Comics, para que le devolviera la vida a este personaje, por lo que sus aventuras le llevarían a protagonizar un crossover con el icónico personaje de Red Sonja, quien actualmente es publicada por la editorial Dynamite Entertainment. En el 2006, con la popularidad de los cómics de espada de euforia que está de regreso y en aumento una vez más, gracias al interés por parte de la editorial Dark Horse Comics, que trajo de vuelta las aventuras de Conan el Bárbaro antes de su regreso a Marvel Comics, lo que eventualmente también trajo de vuelta al personaje de Red Sonja por parte de Dynamite Entertainment. Asimismo, DC Comics comenzaría a publicar un nuevo material de Club con el subsello editorial Wildstorm Studios que hemos mencionado anteriormente.
anteriormente. El personaje regresaría por primera vez en el crossover protagonizado con Red Sonja, titulado Red Sonja Club de El Inconquistable Devil Hunts, publicado por primera vez en el mes de marzo del 2006, una serie crossover limitada coeditada por Dynamite Entertainment y escrita por John Layman y escrita por Andy Smith. Posteriormente, un nuevo título mensual regular de Wilson sería lanzado bajo el título El Club del Inconquistable del escritor Chuck Dixon y el dibujante Andy Smith, y que debutó en junio del 2006. A partir de diciembre del 2006, la serie mensual de Club aparentemente había seguido su curso, terminando con esta versión de Club siendo esclavizado por demonios del infierno de un universo paralelo con todo el mundo, donde eran condenados por una malévola posesión demoníaca. La serie le daría nombre completo de Club como Balkan Scaraman, como el nombre de pila. Aparecería claro que Club de ninguna manera había regresado a su propio mundo en Pythia, o simplemente que se encontraba en otro mundo por completo, ya que nada de la serie Club del crossover con Dynamite no tenía ninguna conexión con los reinos de Hyperborea, de Howard literarios o de los cómics de Marvel. Nunca quedó claro si esta historia con Wilson Club presentaba una versión nueva o la versión original del personaje de la década de los 70, o si se adherían a una nueva continuidad. Se supone que la iteración actual de Red Sonja es consistente con la continuidad de Marvel Comics que se dio desde la década de los años 70 y con la conexión directa entre el renacimiento de Club y el crossover que tuvo con Sonja, por lo que parece indicar que estas historias ocurren en la era de la Tierra de Hyperborea, donde las historias de Sonja están claramente destinadas a ocurrir tradicionalmente. Hablando estrictamente de la historia, este crossover también significa que esta versión de Club coexistiría con Conan el Bárbaro y de hecho al mismo tiempo con el universo Marvel, debido a la continuidad que lo hicieron con sus primeras apariciones originales de Sonja y Conan, aunque es extremadamente improbable que esas conexiones hayan sido intencionadas o fuesen reconocidas, por lo que esta oficialmente se consideran no canon de ninguna forma o apócrifo. Con el cambio del cómic de Red Sonja, que tuvo por varios años para contar la historia de una nueva versión de Red Sonja, siendo una descendiente de la anterior que compartía el alma del personaje original fallecido, aparecería en una nueva historia de Club titulada Osin, siendo un antiguo aliado de Red Sonja en el que aceptaba la maldición de Club y la fusión parcial o la entidad demoníaca Julia, a cambio de poder localizar, entrenar y proteger a la nueva encarnación de su amiga. ¿Les ha gustado nuestro video y demás contenido? Pues no esperes más. Si quieres saber de tops, biografías y curiosidades del universo DC, solo tienen que hacer una cosa: suscríbete ahora, coloca la campanita para seguir nuestras publicaciones y ayúdanos a crecer como comunidad compartiendo nuestro contenido en cualquier red social. Síguenos también por Twitter, Facebook, Instagram, Patreon y ahora en Discord y Twitch. Dale like a las mismas y al contenido del canal y recuerden, sigan siendo felices. Black Ops les dice hasta la vista.